Buenas tardes a todos y a todas. La clase de hoy vamos a dar la parte introductoria de la teoría marxista. Eh, lo primero que hay que aclarar al abordar el estudio del marxismo es que el marxismo no se limita a ser una teoría económica. El marxismo no es solamente una teoría económica, no es un modelo económico, sino que el marxismo es, antes que nada, una cosmovisión de cómo funciona la sociedad y de cómo evolucionan las sociedades. Es decir, es una teoría de la evolución histórica y además es una teoría amplia que pretende dar cuenta de cómo funcionan las sociedades en sus diversos aspectos. En tal sentido es una teoría económica, pero también es una teoría sociológica, una teoría política, una teoría histórica. Es una cosmovisión en sentido amplio de cómo funciona la sociedad. En tal sentido abarca cuestiones económicas, pero las excede. Con lo cual, lo que tenemos que procurar al abordar el estudio del marxismo es entender el marxismo en este sentido. Es entender el marxismo desde una perspectiva holística, es entender el marxismo desde una perspectiva abarcadora y totalizadora. En segundo lugar, como nosotros siempre decimos a lo largo de la materia, es importante situar cada teoría en el contexto en el cual esa teoría surge. El marxismo surge durante la segunda mitad del siglo XIX. No hay un momento puntual de surgimiento del marxismo. Si bien el primer tomo del Capital es publicado en 1867, Marx tiene muchos escritos anteriores y ya desde la década de 1840 empieza con sus primeras publicaciones. Y a lo largo de todas las décadas posteriores, Marx va publicando numerosos artículos y libros que van anticipando lo que después sería su sistema de pensamiento, que en forma más elaborada aparece compilado en el Capital, en los 3 tomos del Capital, que es la obra más conocida de Marx. Lo central acá es que la segunda mitad del siglo XIX es un momento histórico en el cual ya empieza a surgir con claridad la confrontación entre proletariado y burguesía. Nosotros cuando estudiábamos a Ricardo decíamos que en ese momento todavía el proletariado no era una clase social con capacidad de organización ni con capacidad de presión política para lograr mejoras en sus condiciones de trabajo y en sus condiciones de vida, o para ni mucho menos para lograr una mejor participación en la distribución del ingreso. Decíamos que primera mitad del siglo XIX, segunda década del siglo XIX, en particular cuando Ricardo publica los principios de economía política y tributación, el proletariado urbano era una clase que recién surgía, era una clase que no tenía capacidad de organización y de articulación, y por lo tanto no tenía tampoco capacidad de presión política alguna. Esto cambia en la segunda mitad del siglo XIX, y ya en ese momento, cuando Marx empieza a publicar sus distintos trabajos, el proletariado urbano va adquiriendo un nivel de organización y un nivel de conciencia cada vez mayor. A lo cual la obra de Marx, por supuesto, contribuye. Repasemos algunos hechos que tienen lugar a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. 1848 tiene lugar una oleada revolucionaria que afecta a muchos países de Europa, que se origina en Francia, pero que no se limita a Francia, sino que afecta a los países más importantes de Europa en ese momento. La característica de la revolución de 1848, o sea, en Francia la revolución que sucede en este año implica el fin de la monarquía, es la expulsión de Luis Felipe de Orleans y la proclamación de la Segunda República. Es el fin definitivo de la monarquía en Francia. Nunca más Francia vuelve a tener monarquía. A partir de 1848 es expulsado Luis Felipe de Orleans, el último rey de Francia, y se instala la Segunda República Francesa. La Primera República Francesa había sido en la década de 1790 durante la Revolución Francesa. La característica de esta oleada revolucionaria
es que, a diferencia de lo que había sucedido en revoluciones anteriores, en 1848 el proletariado urbano tiene un protagonismo que ya es importante. El proletariado urbano aparece ya como una clase social con capacidad de organización, con capacidad de movilización y con capacidad de presión política. Esto era una novedad. Ni en la Revolución de 1830, ni mucho menos en la de 1789 había sucedido algo parecido. Faltaba mucho todavía para que el proletariado adquiriera una densidad y una articulación suficiente como para tener una gravitación importante en esos procesos revolucionarios. Ya en 1848 el proletariado aparece como un actor importante. Si bien, desde luego, la revolución de 1848 no es una revolución proletaria, ya el proletariado hace sentir su presencia y hace sentir su existencia. 1864 tiene lugar la Primera Internacional, una asamblea de distintas organizaciones representantes del movimiento obrero de distintos países de Europa. O sea, el proletariado no solo alcanza un nivel de organicidad y de articulación importantes en los distintos países de Europa, sino que salta las fronteras y empieza a tener capacidad de organización a nivel internacional. En 1867 se publica el primer tomo del Capital. Antes de eso, por supuesto, como dijimos, Marx venía publicando numerosas obras que venían anticipando sus ideas que después aparecen plasmadas en el Capital. Marx muere en 1883 y el segundo tomo del Capital se publica en 1885. El segundo tomo del Capital se publica gracias al trabajo hecho por Engels y por la esposa de Marx, Jenny Westphalen, que hacen todo un trabajo de compilación, de interpretación y de edición de numerosos escritos que había dejado Marx, y publican el segundo tomo, y lo mismo sucede después con el tercer tomo del Capital, ¿no? El único tomo que Marx llega a publicar en vida es el primero. Los tomos 2 y 3 del Capital ya son obra de Engels y de la esposa de Marx, sobre la base de escritos de Marx, por supuesto. 1871 tiene lugar la Comuna de París. La Comuna de París es un hecho que sucede a raíz de la derrota francesa en la guerra franco-prusiana. En el medio de la agitación social que tiene lugar en el marco de la derrota militar, la clase obrera de París toma el gobierno de la ciudad y realiza un gobierno efectivo, quiero decir, un gobierno de hecho sobre la ciudad de París durante varias semanas, que fue reprimida, por supuesto, por el ejército francés y por el ejército prusiano. El ejército francés y el ejército prusiano, que habían estado combatiendo pocas semanas antes, en el contexto de la guerra franco-prusiana, articulan la represión contra el movimiento obrero francés en la ciudad de París. Pero ya para llegar a tomar el gobierno de una ciudad, estamos hablando ya de una clase social que ya tiene un nivel de organización muy elevado. Es en este contexto que Marx le otorga al movimiento obrero una cosmovisión del mundo que es poderosamente contrahegemónica. Ese es el sentido y esa es la trascendencia del marxismo. Recordemos que cuando analizábamos a Ricardo dijimos que en el momento en que Ricardo publica los Principios de Economía Política y Tributación, 1817, la confrontación social principal era entre la burguesía industrial urbana que estaba en ascenso y la aristocracia terrateniente que era representante de los intereses del antiguo rey. La clase social que había sido la clase dominante en Inglaterra primero y en Gran Bretaña después, durante siglos, desde la Edad Media, desde la Alta Edad Media. Bien. Esto se transforma en el siglo XIX, las condiciones cambiantes en el siglo XIX hacen que emerja la burguesía industrial urbana como una clase social poderosa que empieza a reclamar cuotas de poder en el juego político, y Ricardo le provee a la burguesía industrial urbana una teoría económica que es parte de una visión del mundo que es
Hegemónica en función de los intereses de la burguesía, contrahegemónica en función de los intereses de la aristocracia terrateniente. Bien, ya en la segunda mitad del siglo XIX, Marx hace lo propio en relación al proletariado urbano. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, la confrontación social fundamental no es entre burguesía terrateniente y burguesía industrial, o aristocracia terrateniente y burguesía industrial. Ya esa disyuntiva se había superado, en parte porque la producción agropecuaria ya había sido subsumida dentro de la lógica del modo de producción capitalista. La confrontación principal en la segunda mitad del siglo XIX es entre burguesía capitalista, que no era la burguesía capitalista del principio del siglo XIX, sino que ya era ahora mucho más poderosa, ya conducía las riendas del Estado, y el proletariado en ascenso. Y en este contexto, el marxismo viene a ser una teoría contrahegemónica en función de los intereses del proletariado urbano en ascenso, que confronta con la burguesía industrial urbana, que era la clase dominante de ese momento. Este es el sentido del marxismo, por ello el marxismo fue y es tan controversial, y de hecho el marxismo es cuestionado incluso hasta el día de hoy. La teoría económica marxista, con todas sus vertientes, y la cosmovisión marxista del mundo, con todas sus vertientes, eh, tiene muchos adeptos y también tiene muchos detractores en todo el mundo, porque está atravesado por una incuestionable connotación política. El marxismo es una teoría que cuestiona un determinado orden social e interpela a la transformación de ese orden social, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con los planteos y las propuestas que se pueden hacer desde el marxismo. Pero sin duda el marxismo es desde el principio, y pretende serlo, una visión del mundo que cuestiona y que interpela al cambio, que interpela a la transformación. Por eso el marxismo es, a la vez, una teoría que tiene muchos adeptos, a la vez es una teoría tan, en muchos casos, combatida y perseguida incluso con la violencia. Bien, sigamos adelante. Vamos a empezar analizando algunas de las fuentes del marxismo. Si abordamos distintos autores, cada autor va a decir que el marxismo tiene una serie de fuentes distintas. Creo que hay algunas fuentes en las que todos los autores coincidirán. Nosotros lo que hacemos acá es destacar lo que consideramos que son las fuentes más importantes en función de los temas que nosotros vamos a desarrollar en la clase, pero de ningún modo esta lista es exhaustiva. Seguramente esta lista de fuentes que nosotros destacamos acá le faltan elementos, pero creo que podemos decir de manera inequívoca que, sin lugar a dudas, los elementos que nosotros vamos a señalar acá se cuentan entre las fuentes más importantes del marxismo, si bien no son las únicas. Como fuentes importantes, fundamentales del marxismo, bueno, nosotros vamos a destacar acá. En primer lugar, la economía clásica. Por economía clásica se entiende todo el cuerpo de conocimiento económico o de teoría económica que comienza con Adam Smith, con la publicación de La riqueza de las naciones, en 1776, y convencionalmente se da por concluido el periodo clásico de la economía con John Stuart Mill, mediados del siglo XIX. Y hay cierto consenso, que no es compartido por todo el mundo, de incluir a Marx dentro de los economistas clásicos. Puede ser correcta esa inclusión, hay algunos elementos a favor que permiten argumentar que Marx se cuenta entre los economistas clásicos, pero Marx fundamentalmente desarrolla el aspecto económico de su cosmovisión del mundo a partir de la teoría económica de David Ricardo, tal como la estudiamos nosotros, y de un conjunto de intérpretes de Ricardo que se dan en llamar los socialistas ricardianos, entre los cuales hay muchos autores destacados, algunos de los cuales nosotros
Estamos acá. Sobre la teoría de David Ricardo no vamos a agregar mucho más porque la hemos estudiado en profundidad. Con respecto a los socialistas ricardianos, es interesante decir una serie de cosas. En primer lugar, son los que primero elaboran una teoría de la plusvalía. Marx hace una definición de plusvalía que es muy precisa y muy sofisticada, pero en realidad el concepto de plusvalía no es un invento de Marx, tampoco el término plusvalía es un invento de Marx. Esto no quiere decir que Marx haya plagiado nada. Marx reconoce los aportes que hacen los autores anteriores a su obra, y Marx permanentemente realiza citas y se remite a autores posteriores, autores anteriores, perdón, que, de los cuales él es tributario, ¿no? Autores anteriores a Marx, que constituyen fuentes a partir de las cuales Marx desarrolla sus ideas. Todo el tiempo Marx cita eso. Los autores, tanto Ricardo como los socialistas ricardianos, son citados y analizados por Marx, y Marx reconoce el aporte que estos autores hacen a su propio esquema de pensamiento. Todo el tiempo la obra de Marx tiene esa característica. Los socialistas ricardianos son los que, en primer lugar, elaboran una teoría de la plusvalía. Y son los que, a partir de la idea ricardiana de teoría de valor-trabajo, ponen en el centro del análisis el conflicto entre proletariado y burguesía, cosa que Ricardo había logrado soslayar a partir del concepto de ley de hierro de los salarios. Ricardo decía, los salarios tienden a largo plazo a situarse en el nivel de subsistencia biológica y no hay nada que podamos hacer al respecto. Bueno, los socialistas ricardianos cuestionan esta idea y, a partir de la teoría del valor-trabajo de Ricardo, desarrollan toda una noción de conflicto distributivo entre proletariado y burguesía. Y los socialistas ricardianos son una de las fuentes más importantes para el desarrollo posterior que después hace Marx en su vertiente económica. Y por supuesto también David Ricardo, ¿no? Marx toma los principales conceptos de la teoría de David Ricardo para desarrollar el aspecto económico de su cosmovisión del mundo. Otra fuente que es muy importante del marxismo es una corriente filosófica que se llama idealismo alemán. Vamos a analizar con cierto detalle en el transcurso de esta clase. Los exponentes más importantes del idealismo alemán son Immanuel Kant y Georg Hegel. Por supuesto no son los únicos. Todas estas corrientes de pensamiento tienen numerosos autores que los representan, pero el desarrollo más alto del idealismo alemán como corriente de pensamiento filosófica se alcanza con Kant y con Hegel, sobre todo con Hegel. Marx, de hecho, va a tomar la visión filosófica de Hegel, los principales conceptos del marco conceptual filosófico de Hegel, para desarrollar su propia metodología de análisis. La metodología de análisis marxista parte a partir del marco conceptual propuesto por Hegel. Es importante aclarar que Marx hace esto a partir de un análisis crítico de Hegel. No toma todas las ideas de Hegel, sino que toma algunos conceptos de Hegel, los reelabora y a su vez, en ese proceso de reelaboración, Marx critica a Hegel. Lo mismo hace con Ricardo. Marx toma algunos elementos de Ricardo, los reelabora y a partir de esa reelaboración, Marx hace un análisis crítico de Ricardo, que de hecho era lo que Ricardo había hecho a su vez con Adam Smith. Y el materialismo, como otra fuente importante del marxismo. El materialismo también es una corriente de pensamiento filosófico que vamos a analizar a lo largo de esta clase. El materialismo es una vertiente de pensamiento filosófico muy heterogénea, tiene numerosas corrientes internas, con grandes variaciones en sus concepciones y en su cosmovisión del mundo, pero fundamentalmente Marx lo que hace es tomar algunos elementos del materialismo y también criticar algunas posturas del materialismo de las cuales él parte.
Y en este sentido, el principal punto de referencia que el propio Marx toma para interpretar y para cuestionar el materialismo es la versión del materialismo de Ludwig Feuerbach. Sobre la economía clásica no vamos a agregar demasiado. Ya hemos estudiado los principales elementos de la teoría ricardiana en profundidad. Vamos a empezar a analizar en esta clase los lineamientos generales, los conceptos más importantes del idealismo alemán. Si hablamos de idealismo alemán, nosotros nos tenemos que remitir ineludiblemente a Hegel. Dijimos que el idealismo alemán tiene dos grandes representantes. Tiene varios, tiene muchos, pero los dos más importantes son Kant y Hegel. Nosotros acá analizamos a Hegel. ¿Por qué? Porque como dijimos, la metodología de análisis de Marx parte del esquema filosófico conceptual propuesto por Hegel. Por eso es a Hegel a quien tenemos que analizar para entender cómo es la forma de pensar de Marx. Bien, Hegel propone un sistema filosófico que tiene una serie de conceptos que son muy importantes en el análisis marxista. En primer lugar, el concepto de totalidad. Hegel concibe la totalidad de lo real como una unidad donde todas las partes están relacionadas. Algo así como la idea de que todo tiene que ver con todo. No hay partes aisladas en la realidad. Todos los componentes de la realidad, del universo, en algún punto están relacionados, ya sea de manera inmediata o ya sea de manera más o menos inmediata, ya sea de manera más cercana o de manera más lejana. Pero la totalidad de lo real constituye una unidad. Esto Hegel lo resume en una frase que dice: lo verdadero es el todo. El todo es una sola cosa. Que después nosotros lo parcialicemos, eso es otra cuestión. Pero lo real es una unidad conjunta. No hay partes aisladas completamente autónomas del resto. No es un conjunto de partes amontonadas en la realidad. La realidad es una unidad. Lo verdadero es el todo. Hay una única totalidad que abarca el conjunto de todo lo que existe. Esto es lo que Hegel llama el espíritu. La terminología de Hegel es particular. A veces las lecturas de Hegel son muy difíciles de abordar porque usan una terminología específica que hay que conocerla para poder entender las ideas que Hegel quiere expresar. El concepto de espíritu de Hegel se refiere a esto, a la idea de la totalidad, de la unidad de todo lo real, de la unidad de todo lo existente. Lo verdadero es el todo. Esa unidad de todo lo existente es orgánica o sistémica. ¿Qué significa eso? No es un amontonamiento de cosas. No es un simple agregado de cosas de una sobre la otra, sino que es una interrelación de cosas. No es una suma de partes simplemente, sino que es una articulación de partes, donde cada parte cumple una función en el todo y solamente tiene sentido en relación a la función que cada parte cumple en ese todo. O sea, todas las partes del sistema están interrelacionadas entre sí, conformando una unidad coherente donde cada parte tiene un rol. Y donde cada parte es tal solamente en el marco del rol que cumple. Por eso hablamos de totalidad orgánica. La analogía más simple que se nos ocurre es con la de un organismo vivo. Cada órgano en un organismo vivo cumple una función y a su vez es parte indispensable de una totalidad. La totalidad no puede ser sin el conjunto de las partes y cada parte no puede subsistir más que perteneciendo a esa totalidad. Y esto nos remite a otra cuestión que es muy importante en Hegel y que es muy importante en Marx: la concepción relacional de los componentes. La esencia de cada cosa solamente se realiza en tanto y en cuanto forma parte de una totalidad. Acá el todo es más que las partes, y cada parte solo es tal en el marco del esquema de relaciones que establece
como parte de la totalidad. Esto es muy importante. Es muy importante en el esquema hegeliano y es muy importante en Marx. Marx concibe la realidad social como una totalidad. Si nosotros queremos separar al pensamiento marxista en economía, en política, en sociología o en historia, vamos a ver que vamos a tener dificultades. Cuando vamos leyendo a Marx, decimos, ¿pero Marx qué es? ¿Es filósofo? ¿Es economista? ¿Es politólogo? ¿Es historiador? Es todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Marx concibe la realidad en forma hegeliana. Lo verdadero es el todo para Marx. La realidad para Marx no es separable en economía, en política, en historia, en sociología. Esto tiene mucho que ver con lo que nosotros decíamos en la primera clase. En la primera clase nosotros decimos, los problemas económicos como tales no existen. Los que existen son realidades totales multidimensionales, de las cuales lo económico es solamente una parte que nosotros solo muy forzadamente y arbitrariamente podemos aislar. Pero que tenemos que tener cuidado, porque al aislar lo económico de la totalidad de lo real a lo que pertenece, podemos desnaturalizar el aspecto económico del problema que estamos analizando. Bueno, esto es lo que sostiene Hegel. Las partes de un sistema no son separables. Si nosotros una parte de un sistema la separamos, esa parte deja de ser la parte que era. Deja de ser eso, pasa a ser otra cosa. Cuando nosotros analicemos la parte propiamente económica de Marx, vamos a ver que la forma en que Marx define los conceptos económicos es hegeliana. Particularmente, y vamos a insistir mucho a lo largo de las clases en las que analizamos a Marx, y lo habíamos anticipado un poco también cuando analizábamos a Ricardo, por ejemplo, para Marx, el capital no es simplemente un bien que sirve para producir otros bienes. Cuando nosotros estudiamos Introducción a la Economía, decimos, el capital es un bien que no está destinado directamente al consumo, sino que se utiliza para producir otros bienes, que pueden estar destinados al consumo o que pueden ser a su vez bienes de capital. Esa es la definición de capital que se da en cualquier manual de economía. Bien, bueno, para Marx eso no es así. Para Marx, el capital es lo que media en la relación social que se establece entre capitalista y trabajador. Y fuera de esa relación social, una máquina no es capital. Una máquina o una herramienta o un edificio son capital en tanto y en cuanto medien en la relación social entre capitalista y trabajador. O sea, Marx concibe el concepto de capital como formando parte de una totalidad orgánica donde se establecen relaciones sociales. Esto que en Ricardo era embrionario, en Marx es explícito. Y en Marx es explícito porque Marx apoya esa concepción en el marco conceptual de Hegel. Hegel es panlogista. ¿Qué quiere decir esto? Para Hegel, esa totalidad orgánica y coherente, donde cada parte solamente tiene sentido como formando parte del todo, tiene una organización lógica. No es una organización caótica. ¿Qué quiere decir esto? Cada parte cumple una función. Y todo el sistema tiene una funcionalidad racional. El sistema tiene coherencia lógica. Hegel dice en este sentido, todo lo racional es real, todo lo real es racional. El todo es una unidad. Es una unidad orgánica, donde cada parte cumple una función. Y esa unidad tiene una estructura que es lógica, que es racional, no es caótica. El todo es racional, lo racional a su vez es el todo. Y ese todo que es racional es lo verdadero, la realidad es una sola. Otro concepto central en Hegel es el de dialéctica y automovimiento.
¿Qué significa esto? El concepto de la dialéctica lo vamos a estudiar en profundidad. Que el sistema tenga automovimiento quiere decir que el sistema es dinámico. Nada está quieto en la concepción del mundo que tiene que vivir. Todo está en permanente evolución, todo está en permanente cambio. Y ese cambio no se da porque venga algo de afuera a empujar al sistema. No hay nada fuera del sistema, porque el sistema es el todo. La realidad es el todo, no hay nada fuera del todo. El todo evoluciona por sus propios mecanismos internos. El todo tiene automovimiento. Y ese automovimiento que tiene el todo lo lleva hacia un lugar determinado. El sistema es teleológico, tiene una finalidad, no va hacia cualquier lado. Esto se relaciona con lo anterior. Como el sistema tiene una finalidad, podemos decir que el sistema tiene una organización lógica, o al revés. El sistema tiene una organización lógica, quiere decir que las partes no están dando vueltas por ahí chocando una contra las otras. Las partes están integradas en el sistema, estableciendo un conjunto de relaciones entre sí que impulsan el automovimiento del sistema hacia un determinado lugar. Todo eso implica que el sistema tiene una lógica y tiene una coherencia. Marx concibe la realidad social de esta forma, Marx concibe la economía de esta forma. Totalidad, totalidad orgánica, concepción relacional de los componentes, la lógica como patrón de organicidad de ese todo, y el automovimiento. El todo está cambiando permanentemente. Pero ese movimiento de cambio no es caótico. Se dirige hacia algún lugar. El sistema es teleológico. ¿Cómo funciona el tema de la dialéctica? La dialéctica remite a la tensión dinámica entre opuestos. Hegel lo que dice es que cada elemento del sistema se sitúa en oposición con otro elemento del sistema. Y esa tensión le imprime dinamismo al sistema. ¿Por qué le imprime dinamismo? Porque la tensión entre componentes opuestos del sistema, la realidad la resuelve convirtiendo los dos elementos opuestos en un elemento superador que consigue la diferencia, que contiene a los dos elementos opuestos anteriores, pero que, mediante la integración de los dos opuestos anteriores, se convierte a su vez en algo distinto y superador. Hegel habla de afirmación. Esta afirmación puede ser una cosa o una idea. Negación, que también puede ser una cosa o una idea. Y negación de la negación. Afirmación, negación o un término en alemán que, como a veces las traducciones son imprecisas, este término se suele escribir en el lenguaje original, que es el Aufhebung, la superación integradora, o la integración superadora, dependiendo cómo lo interpretemos, o la negación de la negación. En el esquema más difundido, esto generalmente se presenta como la tríada de tesis, antítesis y síntesis. Sin embargo, Hegel usa muy pocas expresiones en realidad. Hegel habla más bien de afirmación, negación y negación de la negación. Y el término negación de la negación muchas veces lo expresa con el término alemán Aufhebung, que no existe un término en español que exactamente represente lo que Hegel quiere decir con esa idea. El ejemplo más concreto de esto es, por ejemplo, el tema de la vida. Si ponemos a la vida como afirmación, como un fenómeno positivo que plantamos en el proceso de análisis, que existe, la vida es algo que existe, que forma parte del ser, que forma parte del todo, que forma parte de la totalidad de lo real, la vida a su vez tiene un opuesto. ¿Cuál es el opuesto de la vida? Y el opuesto de la vida es la muerte. La vida y la muerte están en permanente tensión. Todo lo que nace está condenado a morir, todo lo que muere es porque alguna vez nació.
¿Son opuestos en realidad la vida y la muerte? Bueno, solamente en un determinado estadio de análisis, porque en realidad la vida y la muerte hacen posible la evolución biológica. La vida es algo que evoluciona, que está en constante cambio, en constante transformación. Si los seres vivos no murieran, no existiría el ser humano. Seríamos bacterias o seríamos organismos extremadamente primitivos. Existe el ser humano porque evolucionó de otros seres previos que eran distintos al ser humano. Y lo que posibilita esta evolución es la tensión dinámica entre vida y muerte. La evolución es el concepto superador que integra a la vida y la muerte, que las contiene, pero a su vez es algo distinto de la vida y de la muerte. Es algo que está por encima de la vida y de la muerte. Es la integración superadora de los conceptos opuestos, vida y muerte. Y esa integración superadora es lo que le imprime automovimiento a la vida, porque la vida evoluciona, porque los seres vivos se transforman. De un ser previo surgió el ser humano, y del ser humano surgirá otro. Entonces, esto lo podemos resumir de la siguiente manera. La totalidad de lo real evoluciona mediante la integración superadora de componentes opuestos, lo que Hegel llama Aufhebung. La totalidad de lo real es tanto la realidad material como el pensamiento. Y esto es muy importante. Para Hegel el pensamiento también evoluciona en forma dialéctica. No solamente los componentes materiales, como por ejemplo los organismos vivos. El pensamiento, que es parte del todo, también evoluciona y también evoluciona en forma dialéctica para Hegel. De esta forma, y esto es muy importante cuando analicemos la teoría económica marxista, Hegel concibe que la totalidad de lo real avanza, que la totalidad de lo real cambia, que la totalidad de lo real evoluciona. Evoluciona mediante la integración superadora de opuestos, mediante la integración superadora de contrarios. El sistema, la totalidad de lo real, tiene automovimiento, no es impulsada por factores exógenos, porque de hecho, si estamos hablando de la totalidad de lo real, no hay factores exógenos posibles. Los sistemas, o el sistema, lo real, tiene automovimiento, evolución. Y el factor que impulsa el automovimiento es interno, es la dialéctica, es la tensión dinámica entre opuestos. Y acá hay una cuestión que es muy importante. El Aufhebung, la integración superadora, no es una mezcla de los opuestos, ni es un punto intermedio entre los opuestos, sino que es una transformación cualitativa de los opuestos. Los opuestos dejan de ser lo que eran para hacer una cosa superior que a su vez integra y contiene a los opuestos, pero es al mismo tiempo algo distinto a los opuestos. La evolución integra y contiene a la vida y a la muerte, pero es algo distinto de la vida y de la muerte. Y a su vez es algo que supera el antagonismo entre vida y muerte. Veamos un ejemplo de cómo funciona la dialéctica aplicada a la evolución del pensamiento. En el siglo XVI, con Descartes, surge en Europa lo que hoy se conoce como filosofías del sujeto, una filosofía antropocéntrica. Esto tiene que ver con el movimiento cultural que dio origen al Renacimiento en Europa, ¿no? Siglo XVI. El Renacimiento lo que hace es transformar una visión teocéntrica del mundo que había hasta ese entonces en una visión antropocéntrica del mundo. El momento del surgimiento del humanismo y la antesala de lo que después sería la modernidad y la primacía de la razón por sobre la primacía de lo religioso. En este movimiento de transformación de la filosofía, de una filosofía centrada en Dios a una filosofía centrada en el ser humano, se produce también una escisión entre distintas corrientes de pensamiento filosófico.
En particular, a partir de la emergencia de las filosofías del sujeto, siglo XVI en Europa, emergen dos corrientes de pensamiento que se conocen como racionalismo y empirismo. El racionalismo es una corriente de pensamiento filosófica centrada en el sujeto, centrada en el ser humano, que sostiene que el conocimiento se puede adquirir a partir del razonamiento puro. El empirismo, por su parte, es un conjunto de corrientes filosóficas que sostienen que el conocimiento solamente se adquiere por la experiencia, por la observación. Como pueden ver, tanto racionalismo como empirismo conciben la existencia de un sujeto que conoce y de un mundo que es conocido. Esta estructura del pensamiento filosófico se consolida en Europa en el siglo XVI, en particular a partir de la obra de Descartes. Antes de eso, la filosofía tenía otra estructura, ¿no? La filosofía previa a la filosofía del sujeto estaba centrada en Dios, y alcanza su máxima expresión con Santo Tomás de Aquino y la filosofía tomista. Incluso la filosofía griega, la filosofía clásica de la antigua Grecia, no era una filosofía centrada en el ser humano o en un sujeto que conoce. Analizaba la esencia de la naturaleza, pero no era una filosofía que tuviera esta estructura, no una estructura que buscara analizar la naturaleza del conocimiento. A partir del siglo XVI en Europa, a partir del Renacimiento en Europa, la filosofía europea toma esta estructura. Busca analizar cómo es la naturaleza del conocimiento, cómo es la relación entre un sujeto que conoce y un mundo exterior que es conocido. Este movimiento, en el cual la filosofía es descentrada de la idea de Dios, de la idea de religión, y es centrada en el ser humano, da lugar a una escisión entre dos grandes corrientes que son racionalismo y empirismo. El racionalismo es un antecesor de lo que después sería el método deductivo, y el empirismo es un antecesor de lo que sería posteriormente el método inductivo y el positivismo. Principales exponentes del racionalismo, bueno, René Descartes, Spinoza y Leibniz. No son los únicos, por supuesto, todas estas corrientes del pensamiento duran a lo largo de muchas décadas, incluso siglos, y tienen decenas de autores que hacen contribuciones a estas ideas, pero acá lo que hacemos es destacar los autores más importantes, los que más trascendencia han tenido a lo largo de la historia. Creo que no es casualidad que muchos de los principales representantes del racionalismo sean personas con formación en matemáticas. Descartes era un gran matemático, hizo aportes muy importantes en la matemática. El concepto de gráfico cartesiano, con el cual se expresan las relaciones funcionales en matemática, es una creación de Descartes. Y Leibniz, junto con Fermat, es uno de los que desarrolla el cálculo diferencial, lo que hoy nosotros conocemos como derivada. Bueno, ¿por qué? Porque la matemática responde a esa estructura de conocimiento. Es un razonamiento lógico que se realiza a partir de la acción. Los empiristas, por el contrario, dicen que solo se conoce a partir de la observación directa. Cada corriente de pensamiento tenía sus problemas. Los racionalistas, para llevar adelante la cadena de silogismos, tenían que partir de una serie de principios, lo que nosotros hoy denominamos axiomas. Bueno, Descartes en tal sentido dice, parto de verdades autoevidentes. El tema es que, ¿qué me asegura a mí que esas verdades son autoevidentes y que yo no me estoy engañando? O sea, ¿cómo puedo estar seguro de los puntos de partida a partir de los cuales desarrollo toda la estructura de deducción? Bueno, acá Descartes lo que hace es incorporar a Dios en el razonamiento.
Dice, si Dios es bueno, Dios no me puede engañar. Entonces, lo que yo considero que son principios autoevidentes tienen que ser verdades por sí mismas, verdades incuestionables. Esto era una limitación del racionalismo. El empirismo, por otra parte, tiene otro problema. Lo que dicen los autores empiristas es que yo no puedo establecer relaciones de causa y efecto. Solamente puedo establecer regularidades empíricas. Si yo observo que a la causa A le sigue el efecto B, y observo eso 1.000.000 de veces, lo único que puedo asegurar es que observé que a la causa A le sigue el efecto B, pero en el caso 1.000.001, nada me asegura que esa secuencia se vaya a cumplir otra vez. O sea, no puedo establecer relaciones de causalidad para los empiristas. Solamente puedo establecer regularidades que sé que se cumplieron en el pasado, pero que nada me asegura que se vayan a cumplir en el futuro. Esto es lo que se conoce como el escepticismo empirista. O sea, esto es una limitación muy grande para el desarrollo de la ciencia, porque no puedo establecer relaciones causa-efecto fundamentales. Principales exponentes del empirismo son también algunos autores muy conocidos por nosotros. John Locke, uno de los principales precursores de lo que después sería el liberalismo político. George Berkeley. George Berkeley es interesante porque desarrolla una corriente filosófica que se denomina idealismo subjetivo. El idealismo subjetivo es una corriente de pensamiento que directamente niega la existencia del mundo exterior. O sea, lleva el empirismo a tal extremo, Berkeley, que él dice, ni siquiera el mundo exterior existe, lo único que existe son las sensaciones, y las sensaciones se originan en nuestro cerebro. Ahora, eso llevado al extremo, lleva a una reducción al absurdo que es el solipsismo. El solipsismo me lleva al extremo de que si todo lo que me rodea es una ilusión, yo tengo que llegar a la conclusión también de que las personas que me rodean son una ilusión. Entonces en el mundo existo yo solo. Bueno, Berkeley escapa de esta conclusión también incorporando a Dios en el análisis. Dice, hay ideas que son falsas, como por ejemplo, o ideas o impresiones o sensaciones que son falsas, como por ejemplo las que tengo cuando estoy soñando, e ideas que son verdaderas. ¿Cómo sé que son verdaderas? Porque Dios las organiza. O sea, Dios en este esquema sería una especie de matrix, que organiza las percepciones de todos los seres humanos en una única realidad coherente, donde las percepciones que tengo yo coinciden con las que tiene el individuo con el cual interactúo. Yo tengo la ilusión de ver al individuo que tengo enfrente, y el individuo que tiene enfrente tiene la ilusión de verme a mí, conformando un esquema de ilusiones coherentes. Y David Hume, que es muy conocido por nosotros porque hace grandes aportes al pensamiento económico, que es el autor más importante de todos los empiristas, que es el que expone la tesis del escepticismo empirista que acabamos de explicar. Bien, cada corriente de pensamiento iba por su lado. En general, los racionalistas pertenecían a la Europa continental, mientras que los empiristas eran británicos, y habían llegado a una especie de estancamiento. ¿Por qué? Porque el racionalismo tenía límites. ¿Cómo puedo estar seguro de que los principios de los que parto son verdaderos? Y por ende metían a Dios en el análisis para estar seguros de eso. Y el empirismo no me permitía llegar más allá que del establecimiento de correlaciones empíricas. Cada vez que pasa A, la mayoría de las veces pasa B, pero no puedo estar seguro de que eso siempre sea así. Y me impedía establecer relaciones de causa-efecto, lo cual era un obstáculo para el desarrollo de la ciencia. Estas dos ideas, estas dos corrientes de idea, como podemos ver, son opuestos. O sea, los dos pertenecen
a un cuerpo filosófico que es el conjunto de filosofías del sujeto o filosofías antropocentradas, filosofías centradas en el ser humano. Pero son opuestos, sostienen ideas contrarias, aparentemente inconciliables. Bueno, el intento de conciliación de estas dos corrientes de pensamiento lo va a llevar adelante Immanuel Kant, fines del siglo XVIII. ¿Qué va a decir Immanuel Kant? Solo se conoce por la experiencia, en este sentido, le da la razón a los empiristas, pero el ser humano organiza los datos que le brinda la experiencia a partir de lo que Kant llama las categorías de análisis o las categorías del entendimiento. Bueno, a partir de ahí, bueno, Kant desarrolla un listado de categorías del entendimiento, también, a su vez agrupadas en 4 categorías, ¿no? Están las categorías de la unidad, de la modalidad, de la relación, y de la cantidad, y las 2 intuiciones básicas que son el espacio y el tiempo. Para Kant, estas categorías, o sea, son 4 grupos de categorías, a su vez cada grupo de categorías tiene 3 categorías dentro de sí, y las 2 intuiciones más. Estas categorías del entendimiento, para Kant, son la matriz intelectual a partir de la cual el ser humano organiza los datos que le brinda la experiencia. O sea, el mundo exterior a nosotros nos tira datos permanentemente. Sin un cuerpo intelectual, sin una matriz intelectual, que para Kant son las categorías del entendimiento, agrupadas en estos 4 grupos, y las intuiciones fundamentales, que son espacio y tiempo, sin esta matriz intelectual, el cuerpo de datos que nos brinda la realidad nos aparecería como algo caótico. No podríamos establecer relaciones de causa-efecto, no podríamos clasificar los hechos, no podríamos ordenarlos, no podríamos entenderlos. Por eso Kant le llama a las 4 categorías fundamentales, de la cantidad, de la cualidad, de la relación y de la modalidad, categorías del entendimiento. Y las 2 intuiciones fundamentales, espacio y tiempo, porque a nosotros todos los datos que nos brinda la realidad nos aparecen desplegados en el espacio y en el tiempo. Para Kant, esta matriz intelectual es innata al ser humano. El ser humano viene al mundo con esta matriz intelectual. Y esta matriz intelectual es la que nos permite ordenar los datos de la experiencia. O sea, esta matriz intelectual vendría a ser la razón, lo que nos permite enlazar los datos de la experiencia, entenderlos, clasificarlos, conceptualizarlos y establecer relaciones de causa. Conocemos a partir de la experiencia, pero ordenamos los datos que nos brinda la experiencia a partir de la razón. Razón que se expresa en el ser humano a partir de las 4 categorías del entendimiento, los 4 grupos de categorías del entendimiento y las 2 intuiciones fundamentales. O sea, lo que hace Kant acá es tratar de conciliar la postura del racionalismo, la postura del empirismo. Trata de hacer una integración superadora entre 2 opuestos. Ahora, a partir de esta integración, Kant, a su vez, queda entrampado en una serie de dualidades. Nosotros acá destacamos 2. Hay otras. Nosotros acá destacamos la dualidad sujeto-objeto. Kant sigue hablando de un sujeto que conoce y de un objeto, mundo exterior, que es conocido. No supera esa dualidad. Y Kant habla de una dualidad muy importante que es fenómeno noúmen. Esto es, la realidad para nosotros y la realidad para sí. ¿Qué es lo que dice Kant? Nosotros no abordamos la realidad tal cual es. La realidad tal cual es nos resulta inaccesible. Nosotros solamente abordamos una parte de la realidad. La parte de la realidad que nosotros abordamos, los datos de la experiencia
que nuestros sentidos captan y que nosotros podemos ordenar con las categorías del entendimiento y con las intuiciones fundamentales, es lo que se llama fenómeno. A partir de ahí construimos el conocimiento. El noúmeno es una parte de la realidad que es inaccesible a nuestros sentidos y que es inaccesible, por supuesto, a nuestro conocimiento. Eso es la cosa en sí, la cosa para sí. El fenómeno es la cosa para nosotros. Y Kant dice que la cosa para sí es irreductible. No podemos acceder a la cosa para sí. El noúmeno es inaccesible. Kant no rompe esa dualidad. Y hay otras dualidades que plantea Kant, que nosotros no abordamos acá, que son entre razón y entendimiento, entre lo finito y lo infinito, y entre el ser y el deber ser, que tiene que ver con todo el análisis que hace Kant de la cuestión ética. Pero con estas dos dualidades, que creo yo que son las más importantes, nos va a servir para ejemplificar lo que nosotros queremos ilustrar acá. Kant supera una dualidad, la dualidad entre racionalismo y empirismo, pero a su vez entra en otra dualidad, o entra en otro conjunto de dualidades. Dos de esas dualidades son la dualidad sujeto-objeto, la dualidad fenómeno-noúmeno. Esas dualidades tratan de superarlas Hegel. ¿Qué dice Hegel? No hay una dualidad sujeto-objeto. ¿Por qué? Porque la realidad es una sola cosa. Lo verdadero es el todo. Y el ser humano, que es el sujeto que conoce, es parte de ese todo. Y acá lo que va a decir Hegel es algo que es bastante complicado de asimilar. Hegel lo que dice es que el ser humano es una parte de esa totalidad. Y el pensamiento del ser humano también es una parte de esa totalidad. Y es una parte muy importante de esa totalidad, porque a través del pensamiento del ser humano, esa totalidad se conoce a sí misma. Acá hay quienes dicen que Hegel tiene una concepción panteísta del universo. Panteísmo, ¿no? Una visión religiosa que considera que Dios está en todas las cosas, que Dios no es un ente separado del mundo, que es el creador del mundo, sino que Dios es el mundo mismo. Hegel era una persona con una importante formación religiosa. Y no es de extrañar que le dé una impronta religiosa a su sistema filosófico. Bueno, Hegel, como todos los grandes autores, como todos los autores que tienen una obra muy prolífica y muy sofisticada, dio lugar a múltiples interpretaciones. Un conjunto de interpretaciones sobre la obra de Hegel es que Hegel tiene una visión panteísta del universo. Entonces, en esa concepción panteísta, el ser humano también forma parte de Dios. Ese Dios que para Hegel es el espíritu, el todo. La unidad inescindible de lo real. Y el pensamiento también es parte de ese todo. Y el pensamiento del ser humano es lo que permite que ese todo se conozca a sí mismo. La conciencia del ser humano es la conciencia del todo. De esta manera, lo que hace Hegel es tratar de superar la dualidad sujeto-objeto, porque el ser humano también es parte de ese objeto. Y el pensamiento del ser humano también es parte de ese objeto. Y Hegel también afirma que mediante el pensamiento, la totalidad de lo real vuelve sobre sí misma, eliminando cualquier resquicio de cosa para sí, cualquier resquicio de noúmeno. Hegel dice, no hay nada que sea inaccesible al pensamiento, porque no hay una cosa en sí que sea inexpugnable. Hay una totalidad de lo real de la cual el pensamiento forma parte. Y ese pensamiento se integra en una unidad indivisible con ese todo. La noción de totalidad de Hegel deja afuera la idea de noúmeno de Kant. De esta manera, Hegel trata de superar las dualidades kantianas. ¿Para qué explicamos todo esto? Bueno, además de que son conceptos importantes en el pensamiento filosófico,
la propia evolución de la filosofía nos muestra cómo funciona el pensamiento dialéctico en el plano del desarrollo de las ideas, cómo funciona la dialéctica en el plano de la evolución del pensamiento. Racionalismo, afirmación. Empirismo, negación. Idealismo trascendental, negación de la integración o integración superadora de los dos conceptos previos, o de las dos corrientes de pensamiento previos. Kant, a su vez, cae en una serie de dualidades: sujeto-objeto, fenómeno no único. El pensamiento hegeliano trata de conciliar esos opuestos. El supuesto, el opuesto. Sujeto-objeto, el opuesto, fenómeno no único. El pensamiento hegeliano, mediante el concepto de espíritu, mediante el concepto de totalidad, trata de conciliar esa relación antagónica entre sujeto-objeto y fenómeno no único. Bueno, esto tiene mucho que ver con el pensamiento marxista. El método de Marx se va a estructurar también de esta forma. En economía, en el desarrollo del pensamiento económico, de la teoría económica pura, vamos a ver que esto también se aplica. Muchas ideas económicas son el desarrollo de la integración de ideas antagónicas previas. Vamos a ver que muchas teorías económicas surgen como un intento de conciliar ideas económicas que aparecían como antagónicas. Bien, el materialismo, la otra gran fuente, o una de las grandes fuentes, de pensamiento marxista. ¿Qué tenemos para decir con respecto al materialismo? Bueno, el materialismo plantea algo así. Por un lado tenemos la esfera de las ideas, el pensamiento del ser humano y los conceptos que el ser humano va creando a partir de su propia actividad intelectual, y la esfera material, que es el mundo exterior objetivamente existente. Ambas esferas se influyen mutuamente. El pensamiento del ser humano en parte está condicionado por el mundo material objetivo que lo circunda. Y a su vez, las ideas que el ser humano desarrolla pueden a su vez transformar el mundo material. El ser humano tiene la capacidad de modificar el medio. O sea, estas dos esferas, la esfera de las ideas, del pensamiento humano, y la esfera material, que es la realidad exterior circundante, son dos esferas que se influyen mutuamente. El tema es si existe algún predominio de alguna de las esferas por sobre la otra. Las ideas ejercen un predominio superior sobre la esfera material, que el predominio, que la influencia que la esfera material puede ejercer sobre la esfera de las ideas. O sea, esta relación de interacción mutua, de esfera de las ideas, esfera material, ¿está desbalanceada en algún sentido? ¿Alguna de las dos esferas ejerce una influencia predominante sobre la otra? Bueno, si pensamos que la esfera de las ideas puede ejercer una influencia predominante sobre la esfera material, estamos próximos a posiciones idealistas. Si pensamos que la esfera material es la que puede ejercer la influencia predominante sobre nuestro pensamiento, estamos más cerca de posiciones idealistas. El materialismo tiene que ver con esto. ¿El pensamiento del ser humano es completamente libre o está condicionado por el mundo exterior? Y si está condicionado por el mundo exterior, ¿en qué grado? ¿La esfera material es modificable por el pensamiento del ser humano? ¿Por la acción humana que está preconcebida, que está precedida por el pensamiento? ¿O nuestro pensamiento es un mero reflejo del mundo exterior y somos sujetos pasivos frente a nuestra realidad material secundaria? Esta es la discusión que hay en torno a la dicotomía idealismo-materialismo. Y por supuesto hay matices. Entre estas dos nociones hay matices. Yo puedo pensar que las ideas del ser humano tienen un poder de transformación sobre el mundo material enorme, o puedo pensar que las ideas del ser humano son un simple reflejo pasivo de la realidad material secundaria.
Y en el medio puedo establecer una infinita gama de grises. ¿Qué dice Hegel al respecto? Hegel dice que la historia, parte de su totalidad de la que veníamos hablando, es un proceso evolutivo mediante el cual la razón ejerce la influencia predominante sobre el conjunto de relaciones sociales. O sea, Hegel concibe las sociedades humanas también como parte de esa totalidad de lo real, que tiene automovimiento, y en ese automovimiento las estructuras sociales van accediendo gradualmente a mayores niveles de racionalidad. Esto no quiere decir que sea algo deliberado, no quiere decir que el ser humano se va volviendo cada vez más racional y toma la decisión de organizar a la sociedad de acuerdo a los principios de la razón. Lo que dice Hegel es que el propio pensamiento también es parte de ese todo, también tiene automovimiento, un automovimiento que, como vimos, está impulsado por la dialéctica, y la evolución del pensamiento tiende hacia mayores niveles de racionalidad. Y que esos mayores niveles de racionalidad en el pensamiento proyectarán su influencia sobre las estructuras sociales o sobre el conjunto de relaciones sociales. O sea, que para Hegel el motor de la historia es el pensamiento. Lo que impulsa las transformaciones en las estructuras sociales, uso la palabra estructura acá entre comillas porque más adelante le vamos a dar un significado muy preciso al concepto de estructura, pero lo que afirma Hegel es que es el pensamiento el motor de la historia, es el pensamiento el que ejerce la influencia predominante sobre las estructuras sociales, sobre el conjunto de estructuras sociales y sobre el entorno material en el cual se desarrollan las estructuras sociales. El pensamiento, como vimos, evoluciona en forma dialéctica y tiende hacia un mayor nivel de racionalidad. Dijimos que todo tiene automovimiento. El pensamiento tiene automovimiento, y ese automovimiento es teleológico, o sea, se dirige hacia un fin. El fin hacia el que se dirige el pensamiento es la razón. El pensamiento del ser humano es cada vez más racional. Esa racionalización creciente en el pensamiento del ser humano es el que ejerce la influencia predominante sobre las estructuras sociales, sobre el conjunto de relaciones sociales y sobre la realidad material circundante en la cual se desenvuelve la vida social. Esto es lo que dice Hegel, esta es la posición idealista de Hegel, que como vimos no tiene nada que ver con negar la existencia del mundo exterior tal como afirmaba Berkeley. Eso es una forma de idealismo extremo que hoy nadie se toma en serio. Pero las ideas de Hegel sobre cuáles son los factores más importantes que impulsan el pensamiento histórico sí son tomadas en serio. Es una idea que puede ser discutible, pero que tiene sentido. Marx toma los conceptos fundamentales de Hegel, toma la idea de totalidad, toma la idea de dialéctica, toma la idea de totalidad orgánica, la idea de definición relacional de los elementos que componen un sistema, toma la idea de devenir. Marx toma todos estos elementos de Hegel, pero los reinterpreta en clave materialista. O sea, para Marx no va a ser el pensamiento el principal motor de la historia, sino que Marx va a plantear otro conjunto de ideas que ahora los vamos a ver. Pero acá hay una cuestión que es muy importante y es bastante compleja. Marx toma los elementos de Hegel, que al concebir al pensamiento como motor de la historia se dice que es idealista, tiene una visión idealista de la evolución histórica, y los reinterpreta en clave materialista.
Marx toma los conceptos fundamentales de Hegel y los reinterpreta en clave materialista. Y al hacer eso hace un doble movimiento. Por un lado, critica a Hegel por poner al pensamiento en el centro de la evolución histórica. Marx no va a hacer eso. Pero también, por otro lado, critica muchas de las posiciones del materialismo predominantes en su época. En particular, critica las visiones del materialismo que plantean que el pensamiento cumple un rol pasivo, que el pensamiento es, hay varias posiciones en este sentido también dentro del materialismo, las posturas más extremas del materialismo plantean que el pensamiento es un mero reflejo del mundo exterior, que el ser humano no concibe libremente o a partir de su propio razonamiento las ideas que estructuran el mundo exterior, sino que esas ideas simplemente son el reflejo del mundo exterior sobre nuestro pensamiento, sobre nuestro intelecto, sobre nuestra mente. Marx es particularmente crítico de la concepción materialista de Feuerbach. Es discutible que plantee una cosa así. En realidad Marx lo que critica es la interpretación que él hace de Feuerbach. De hecho, hay lecturas contemporáneas de Feuerbach que tienen una lectura mucho más matizada sobre el materialismo de Feuerbach, y hay lecturas actuales de Feuerbach que llegan a decir que tiene posturas mucho más cercanas al idealismo de lo que habitualmente se cree. Pero en particular, Marx es particularmente crítico de Feuerbach porque considera que tiene una posición materialista muy contemplativa. Marx lo que dice es que el conocimiento, y en particular la filosofía, tienen que servir para transformar el mundo. Marx plantea la idea de una praxis intelectual, que es lo que está plasmado en un texto célebre de Marx, que son las 11 tesis sobre Feuerbach. Bien. Pero acá no nos vamos a centrar tanto en esto. Acá en lo que nos vamos a centrar es en el análisis, que tienen algunas posiciones que son excesivamente mecanicistas en el contexto de la filosofía materialista. Una de las vertientes de la filosofía materialista, que no es estrictamente la que abona Feuerbach, se denomina materialismo mecanicista. Y Marx critica el materialismo mecanicista y contrapone a las ideas del materialismo mecanicista las ideas de Hegel, la idea de totalidad orgánica, de razón, de dialéctica y de automovimiento, a una interpretación materialista del mundo. Veamos. Desde el punto de vista mecanicista, se concibe que la realidad es un conjunto de partes que se complementan. No hay contradicción entre las partes, no hay tensión dinámica entre las partes, sino que las partes articulan y se complementan armónicamente. No hay contradicción, o sea, no hay dialéctica. Cada parte tiene entidad en sí misma, desde el punto de vista de una concepción mecanicista del mundo. Que cada parte tenga identidad en sí misma quiere decir que cada parte del sistema no se define en relación al conjunto de relaciones que establece con las demás. Una unidad de capital, en una concepción mecanicista, es una unidad de capital, funcionando en una fábrica o abandonada en la luna, no importa. Una máquina es un bien de capital, según una concepción mecanicista del capital. Ahora, una máquina siendo utilizada por un obrero en una fábrica es un bien de capital. Una máquina abandonada en el desierto es un bien de capital. Una máquina abandonada en la luna, donde no tiene ninguna posibilidad de cumplir la función para la cual fue concebida, es una unidad de capital. La definición de los conceptos no es relacional. Cada cosa tiene entidad en sí misma. La identidad de las partes que componen el sistema se define y se agota en la propia parte.
en la propia cosa. En una concepción mecanicista de la realidad, se plantean relaciones de causa-efecto secuenciales. A una causa A le sigue un efecto B, ese efecto B a su vez puede desatar un tercer efecto C, y un tercer efecto C a su vez puede dar lugar a un efecto final D. Esto es secuencial. No hay dialéctica. Hay un simple movimiento de un lugar a otro. Es como una hilera de fichas dominó que se derrumba. Yo acciono la primera y el resto se cae como consecuencia de un conjunto de relaciones causa-efecto secuenciales. Los sistemas, desde una concepción mecanicista de la realidad, tienden a la estabilidad. Los sistemas tienden a ser estables. Se concibe una realidad inmutable, no una realidad que evoluciona, que deviene y que se transforma, sino una realidad que es básicamente siempre la misma. Que donde las partes se pueden mover, pero no cambian de naturaleza. O sea, no hay automóvil. La analogía más clara para entender lo que es una concepción mecanicista del mundo es el funcionamiento de un reloj. En un reloj los engranajes se complementan entre sí, no hay contradicción entre las distintas partes que componen un reloj. Cuando un reloj se está moviendo, es porque se le dio cuerda. Un reloj no tiene automovimiento. Para que un reloj funcione, hay que darle cuerda. Darle cuerda a un reloj es introducir un desequilibrio en el sistema. De la misma manera, una batería en un reloj lo que hace es introducir un desequilibrio en el sistema. Una batería lo que hace es generar un desequilibrio de cargas, que es lo que da lugar a la corriente eléctrica. Un reloj, ya sea cuerda, ya sea eléctrico, tiende a la estabilidad. Cuando se acaba la cuerda, el reloj se detiene. Cuando se acaba la batería, el reloj se detiene. Se detiene cuando se agota el desequilibrio. El sistema tiende al equilibrio. Ver la realidad en forma dialéctica, ya sea en el plano material o ya sea en el plano del pensamiento, implica que las partes no necesariamente son complementarias entre sí, sino que las partes pueden entrar en contradicción, y a pesar de eso, forman parte de una totalidad orgánica. Las partes, como dijimos, desde un punto de vista dialéctico, no tienen una identidad unilateral, sino que su identidad está definida por el lugar que ocupan en el sistema orgánico del cual forman parte. Marx dice al respecto, una máquina es una máquina, pero solo en el marco de un determinado conjunto de relaciones sociales se transforma en capital. El capital es capital en tanto y en cuanto medie en un conjunto de relaciones sociales, en tanto y en cuanto sea una máquina que está inserta en un determinado modo de producción, si no, no es capital. La definición de capital de Marx es relacional. Es hegeliana la definición de capital que tiene Marx. Y ve a esa unidad de capital como parte de una totalidad. Esa totalidad está compuesta por un conjunto de relaciones sociales. Las partes entran en contradicción entre sí. Ya lo vamos a estudiar esto con un poquito más de profundidad. Pero en el capitalismo hay contradicción entre las distintas clases sociales. En cualquier sistema social hay contradicción entre distintos grupos de personas. Y la forma de resolver esas contradicciones es lo que lleva a integraciones superadoras que le imprimen automovimiento al sistema, o sea, le imprimen evolución al sistema. Un sistema social cambia y ese cambio es consecuencia de las formas en que los distintos sujetos sociales tratan de resolver las contradicciones que se establecen entre sí. El sistema tiene automovimiento. O sea, en un lugar tengo una tendencia a la estabilidad, un sistema donde no hay automovimiento, donde las partes no entran en contradicción entre sí,
y donde la concepción de las partes no es relacional, sino que es unilateral. Del otro lado tengo totalidad orgánica, contradicción entre las partes, identidad relacional entre las partes y autonomía. Esto también tiene que ver con la concepción del universo que había. Cuando digo la concepción del universo me refiero al concepto astronómico. Pensemos que en el siglo XIX todavía se pensaba que el universo era estático. La idea del universo en expansión que descubre Hubble se descubre a principios del siglo XX. Y uno me dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con economía? Con economía en forma directa no, pero sí tiene que ver porque la idea del universo que se tenía imprimía el clima intelectual de una época. Cuando se concibe la existencia de un universo que se está expandiendo permanentemente, las concepciones mecanicistas de la realidad entran en crisis, porque se ve que el universo no es siempre el mismo. De hecho, el universo no es nunca el mismo. El universo de hoy no es el mismo que el que era ayer, porque entre ayer y hoy el universo se expandió. Bueno, esto pasa con la totalidad de lo real. Esto lo decimos, además de que tiene que ver con la particular forma de razonamiento de Marx, que es una reinterpretación del pensamiento de Hegel en clave materialista, lo decimos porque la teoría económica neoclásica también se circunscribe dentro de estos modos de razonamiento. Y habitualmente nosotros estudiamos teorías económicas neoclásicas sin ser conscientes de estas circunstancias. La teoría económica neoclásica es mecanicista. ¿Por qué? Primero, las partes que componen el sistema económico en economía neoclásica tienen identidad autónoma. Un bien de capital es un bien que sirve para producir otros bienes, que no está destinado directamente al consumo. Si está funcionando o no, no importa dónde esté situado, no importa. Incluso esta concepción autónoma de las partes que componen un sistema en economía neoclásica llevan a veces a la escisión de los sujetos en función del rol que están cumpliendo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando analizamos teoría del consumo, el ser humano es consumidor. Cuando analizamos mercado de trabajo, es trabajador. Ahora, nunca pensamos que el consumidor en teoría del consumo, del otro lado también es un trabajador que necesita de ingresos para consumir. Se lleva a tal punto esta entidad autónoma de los conceptos que a veces a lo que llevamos es una descomposición de los sujetos sociales en función del carácter que van asumiendo circunstancialmente en su función de consumidor o de trabajador o de inversor. Y en realidad son personas que para poder consumir tienen que o trabajar, que para poder invertir tienen que acumular. Los sistemas en economía neoclásica tienen el equilibrio, claramente. Y el cambio de estado de un sistema es el pasaje de una situación de equilibrio a otra situación de equilibrio. En economía neoclásica los sistemas no tienen automovimiento. Y las partes que integran un sistema en economía neoclásica no entran en contradicción, se complementan. No hay contradicción entre el propietario del capital y el trabajador. Lo que hay es un intercambio de equivalentes, como dijimos en la primera clase, que es una relación horizontal. No es una relación contradictoria. Los sistemas no tienen automovimiento, no tienen contradicción entre las partes, tienden a la estabilidad y la concepción de cada parte que compone el sistema es unilateral, no es relacional. Una unidad de capital es unidad de capital independientemente de las relaciones que establezca con las otras partes del sistema. Un consumidor es consumidor independientemente de las otras partes que establezca de las otras relaciones que establezca con las otras partes del sistema. Esto no es que necesariamente esté mal,
Pero este método de razonamiento, le confiere a la teoría económica neoclásica cierta potencialidad explicativa, ciertas limitaciones explicativas. Y tenemos que ser conscientes de eso. Esto se vincula mucho también con algunas cosas que habíamos visto en la primera clase. El sistema no es dinámico, es estático, es ahistórico, por lo tanto no es procesual. Volvamos a este gráfico. ¿Por qué dijimos esto? ¿No? Volvemos a la diapositiva anterior. Esto tiene que ver con que cuando nosotros, formados mayormente en la matriz de pensamiento neoclásico, estudiamos marxismo, o estudiamos cualquier otra teoría económica, o cualquier otra corriente de pensamiento de cualquier disciplina, lo que tendemos a hacer es a incorporar o a proyectar sobre el análisis de la otra teoría los hábitos de pensamiento que tenemos incorporados. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en estos en términos de un modelo estático, en términos de un modelo que no tiene automovimiento, en términos de un modelo donde las partes no entran en contradicción entre sí. Y cuando vamos a analizar, por ejemplo, la teoría económica marxista, lo vamos a hacer ahora, o el pensamiento marxista, esta forma de pensar hace que estemos desfasados con el verdadero método que quería aplicar Marx y nos limita nuestra capacidad de comprensión. Cuando vamos a analizar Marx, tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar la manera de pensar. No es solamente estudiar modelos, estudiar conceptos, estudiar definiciones. Tenemos que aprender a pensar de otra forma. Y esto es muy importante. El pensamiento mecanicista tiene una gran limitación. Como los sistemas son estables, no tienen automovimiento, el pasaje de un estado al otro necesariamente requiere una causa exógena, que por ende está fuera del sistema. Esto en la economía neoclásica se ve muy claro cuando desde la economía neoclásica se intentan explicar los ciclos y las crisis. Se ve clarísimo. Como la naturaleza de la teoría es estática, tiene grandes dificultades para explicar ese tipo de procesos dinámicos. Este es un problema que tiene el mecanicismo en general. El mecanicismo, como forma de concebir la realidad, implica que no puedo explicar qué es lo que origina los cambios de la realidad. Bueno, cuando se pensaba que el universo era estático, se pensaba que en realidad, en esencia, la realidad no cambiaba. Bueno, el universo no es estático. La realidad cambia todo el tiempo. Si la realidad no tiene automovimiento, ¿qué es lo que la hace mover? ¿Qué es lo que la hace cambiar? Esta pregunta se le había hecho a Aristóteles. Y Aristóteles llega a la conclusión de que existe un motor universal que es capaz de mover todas las cosas sin ser movido él mismo. Un motor universal que es puro acto y nada de potencia. Después, Santo Tomás de Aquino va a identificar al concepto de motor universal con Dios y le va a dar una connotación religiosa a esa idea. Pero bueno, la economía neoclásica tiene esta limitación como metodología, como forma de razonar. El modelo en sí no es autosuficiente porque no es capaz de explicar los cambios a partir de sus propios componentes. La forma mecanicista de pensar tiene esta limitación, y la economía neoclásica como tal también tiene esta limitación. ¿Por qué? Porque el trasfondo metodológico que tiene detrás de sí la teoría económica neoclásica es mecanicista. Y esto en general no lo hacemos explícito y en general no somos conscientes de eso. Incorporamos estos hábitos de razonamiento a nuestra forma de pensar y los reproducimos sin ser conscientes de esas circunstancias. Que tiene sus potencialidades, no digo que esto sea inútil. Sirve para muchas cosas, pero no sirve para otras. Cuando pasamos de teoría neoclásica a marxismo, tenemos que cambiar la manera de pensar. No es solamente aprender modelos, aprender conceptos y aprender fórmulas. Es aprender a pensar de otra manera. Tenemos que pensar de una forma de pensar mecanicista que esté incorporada en nuestros hábitos a una manera de pensar dialéctica, que en general la tenemos que aprender.
Bien, volvemos a este gráfico. ¿Qué dice Marx en relación a la relación entre la esfera de las ideas y la esfera material? Bueno, Marx dice que en el proceso de reproducción de las condiciones materiales de vida, los seres humanos, en forma no deliberada, en forma no consciente, crean estructuras que son las que ejercen la influencia predominante sobre los sistemas de vida. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de reproducción de las condiciones materiales de vida? Bueno, a las cosas que tenemos que hacer para satisfacer nuestras necesidades materiales. Para comer, para tener una vivienda, para calefaccionarnos, para reproducirnos biológicamente, para no morirnos y para no morirnos, para no perecer como individuos y para reproducir la especie, para perpetuar la especie. A eso se refiere Marx con la reproducción de las condiciones materiales. Mínimamente poder proveernos de alimento, abrigo y vivienda para nosotros y para nuestra posteridad. Bien, en ese proceso de reproducción de nuestras condiciones materiales de vida, creamos estructuras de forma no deliberada que son las que ejercen la influencia predominante sobre nuestro pensamiento. En general no somos conscientes de esa relación, pero según Marx pasa. Y entre nuestro pensamiento y las condiciones materiales de vida, las condiciones materiales que nos rodean, se establece una relación dialéctica. Acá lo que tenemos es una definición preliminar de lo que conocemos como materialismo histórico. ¿Por qué digo que es preliminar? Porque acá faltan definir muchas cosas. Dijimos que los seres humanos crean estructuras. Bueno, ahora, y estructuras acá está resaltado, como ven. Está resaltado, en subrayado y en negrita. Bien, tenemos que definir qué entendemos por estructuras. La estructura es el conjunto de relaciones sociales de producción que las sociedades crean en el proceso de reproducción de sus condiciones materiales de vida. ¿Qué son relaciones sociales de producción? La estructura es un conjunto de relaciones sociales. ¿Cualquier relación social? No, relaciones sociales de producción. ¿Por qué son relaciones sociales de producción? Porque son las que las sociedades crean en el proceso de reproducción de sus condiciones materiales de vida. Por eso son relaciones de producción. Y son sociales porque se establecen entre los seres humanos en el marco de la convivencia social. ¿Qué son las relaciones sociales de producción entonces? Son vínculos que se establecen entre distintos grupos pertenecientes a una misma formación social en el marco del proceso de reproducción de sus condiciones materiales de vida. Tenemos que producir alimentos, tenemos que producir vestimenta, tenemos que construir viviendas, tenemos que distribuir el espacio. Tenemos que gestionar un montón de materiales y tenemos que organizar un montón de actividades. Todo eso tiene que ver con la reproducción de nuestras condiciones materiales de vida. En todo ese proceso, las personas se vinculan entre sí y en ese proceso de vinculación se establecen relaciones sociales de producción y se forman grupos, porque no todos hacen lo mismo. En general, hay algunos que deciden y otros que hacen lo que deciden otros. Ejemplos de relaciones sociales de producción. Bueno, el esclavismo es una relación social de producción. Es una relación social de producción que se establece entre los amos y los esclavos. En el esclavismo se reproducen condiciones materiales de vida. Los esclavos trabajan y generan riqueza. La mayor parte de esa riqueza, no toda, se la apropian los amos. Una parte, realmente pequeña, queda en poder de los esclavos, porque si no los esclavos perecerían. La servidumbre es una relación social de producción. Una relación social de producción que se establece entre los señores feudales, que controlan la tierra, y los hijos de la gleba. El trabajo asalariado es una relación social de producción que se establece entre los burgueses o los capitalistas, que son los propietarios de los bienes de capital, o los propietarios del capital, y los trabajadores asalariados, que como no tienen capital, venden su fuerza de trabajo.
Esto nos remite a la definición de clases sociales. La definición de clase social en Marx tiene que ver con el posicionamiento de cada grupo en relación a los medios de producción. Hay muchas formas de definir las clases sociales. Nosotros por ahí desde el sentido común lo definimos a partir del nivel de ingresos. Los que tienen pocos ingresos son clase baja, los que tienen un poco más de ingresos son clase media, la gente que tiene muy altos ingresos son clase alta. Esto puede ser un criterio válido desde el punto de vista sociológico, pero no es el criterio que usa Marx. Puede haber criterios culturales para definir las clases sociales. En general, bueno, uno puede decir que la clase media se caracteriza por acceder a determinados niveles de educación, por la clase baja a otros, cada clase social comparte determinados códigos culturales. La clase alta se puede definir por cuestiones de linaje, por ser descendientes de familias tradicionales, además de por el hecho de poseer un alto nivel de ingresos o determinado nivel cultural, en fin. Son muchos los criterios a partir de los cuales pueden definirse las clases sociales. En teoría marxista, una definición estricta de clase social remite al vínculo que cada grupo tiene en relación a los medios de producción. ¿Y qué son los medios de producción? Son los elementos, los recursos naturales, las herramientas, las máquinas, los edificios, que se emplean en el proceso de reproducción de las condiciones materiales de vida. Entonces, ¿qué es lo que define una clase social? Bueno, un grupo controla la tierra, es propietario de la tierra, o quien controla la tierra, por ejemplo, los señores feudales no eran propietarios en el sentido en que lo entendemos hoy, pero eran quienes controlaban la tierra. Bueno, los señores feudales se definían por el hecho de controlar la tierra, y los siervos de la gleba se definían por el hecho de que trabajaban en una tierra que controlaba el señor feudal. El proletario o el trabajador asalariado se define por el hecho de que no es propietario de capital y tiene que vender su fuerza de trabajo a alguien que sí es propietario de capital. El capitalista se define por ser propietario de capital. Como podemos ver, entre las clases sociales, lo que se establece es una relación jerárquica. Una relación jerárquica de dominación. Quien controla los medios de producción ejerce una dominación sobre quien no los controla. Acá, en estos ejemplos de relaciones sociales que establecimos, y de clases sociales que establecimos, una clase controla los medios de producción y la otra no. Los señores feudales controlan la tierra, los siervos de la gleba no. Los capitalistas controlan el capital, los trabajadores asalariados no. En el caso de la relación esclavista, los amos controlan directamente el cuerpo de los esclavos, que es en sí mismo un medio de producción. Los esclavos no tienen control ni siquiera de su propio cuerpo. De esta forma, lo que podemos decir es que las relaciones sociales de producción dan lugar a relaciones sociales de dominación. Y de cada lado de las relaciones sociales de dominación, lo que tenemos también son distintas clases sociales. Y en el medio de las distintas clases sociales, lo que tenemos es el control de los medios de producción, mediando en esa relación de producción que se establece entre clases sociales. La relación de producción es una relación entre clases sociales, mediada por el control de los medios de producción, que da lugar a una relación jerárquica de dominación. Las relaciones sociales de producción a su vez están mediadas por las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas es un concepto que remite fundamentalmente al estado de la tecnología. Claramente, innovaciones tecnológicas pueden generar transformaciones en las relaciones sociales de producción. Pero eso no quiere decir que las innovaciones tecnológicas determinen a las relaciones sociales de producción. Son dos cosas distintas. Es posible que haya innovaciones tecnológicas que transformen las relaciones sociales de producción profundamente, a tal punto que produzcan una transformación social profunda. Esto sucedió en el pasaje del feudalismo al capitalismo. Una serie de innovaciones tecnológicas que tuvieron tanto impacto que terminaron transformando el feudalismo en una cosa distinta que después vino a ser el capitalismo. Pero también puede suceder que una innovación tecnológica no sea absorbida por una formación social, porque el conjunto de relaciones sociales que hay establecido en esa relación social
no está en condiciones de incorporar esa innovación tecnológica. Y hay muchos ejemplos históricos concretos de esto. Un ejemplo es un artefacto denominado Eolípila, creada en el siglo I después de Cristo en la provincia romana de Egipto, que era un prototipo rudimentario de máquina a vapor. No era una máquina a vapor que pudiera mover una locomotora, pero sí era una innovación que podría abrir el camino para una serie de innovaciones que podrían haber adelantado la revolución industrial en varios siglos. Pero sin embargo eso no pasó. ¿Por qué? Y porque el conjunto de relaciones sociales esclavistas que había en el Imperio Romano, que en ese momento estaba en su apogeo, no requería de innovaciones tecnológicas. La disponibilidad de masas de esclavos abundantes y en permanente renovación por las conquistas, hacía que no fuera necesario incorporar innovaciones tecnológicas a la producción. El conjunto de relaciones sociales de producción que imperaban, o que predominaban en el Imperio Romano en ese momento histórico, no estaba en condiciones de absorber una innovación tecnológica como un motor de vapor, que increíblemente ya existía en el siglo I después de Cristo. Insisto, era un artefacto bastante rudimentario, que en sí no servía para hacer demasiados trabajos útiles, pero la idea de usar la propiedad expansiva del vapor como fuerza motriz ya existía claramente. Pero ¿por qué esto no dio lugar a desarrollos tecnológicos más sofisticados? Porque la sociedad de ese momento no estaba en condiciones de incorporar esos desarrollos tecnológicos. La estructura requiere de un marco conceptual y de un sistema de normas que la regule y le dé coherencia. O sea, la estructura necesita estar asentada en un sistema de ideas. Esto es lo que se llama superestructura. Una superestructura es un conjunto de sistemas intelectuales, jurídicos, filosóficos, científicos, un esquema de valores, ¿no? Un sistema moral, que regulan y le dan coherencia a la estructura. En cierto modo también explican la estructura, que legitiman la estructura. Esto tiene mucho que ver con el concepto de Gramsciano de visión del mundo y de hegemonía. De hecho, el concepto de Gramsciano de visión del mundo y de hegemonía deriva de acá, de este concepto de superestructura. O sea, no es solamente el conjunto de relaciones sociales de producción que componen la estructura, sino también las ideas que legitiman y que regulan y que le dan coherencia a esa estructura, lo que confluyen en una realidad social mucho más compleja, que es lo que Marx llama modo de producción. El modo de producción es el resultado de la articulación o de la conjunción entre estructura y superestructura. Entre estructura y superestructura puede haber una coherencia, podemos tener una superestructura de pensamientos, de ideas y de valores perfectamente coherentes con una determinada estructura social, pero también puede ser que no. Puede ser que haya desfasajes entre estructura y superestructura. Como dijimos hace un rato, entre estructura y superestructura se plantea una relación dialéctica. La conjunción de estructura y superestructura conforma lo que Marx denomina modo de producción. Ejemplos de modo de producción. Bueno, es clásica la secuencia de comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Esta secuencia no es una ley determinista, no es una ley histórica. Esto no quiere decir que yo tiro un grupo de seres humanos en cualquier lugar y a lo largo de 4.000 años van a dar lugar a estos 4 modos de producción. No se trata de eso. O sea, no hay una necesidad en esto. No es que necesariamente cualquier formación social tenga que pasar por estos 4 modos de producción. No se trata de eso. Lo que dice Marx es que esta secuencia es la que tuvo lugar en Europa y es la que derivó en el desarrollo del capitalismo. Esto es lo que dice Marx. Esta es la secuencia de modos de producción que antecedió al capitalismo. Por eso Marx la destaca y la analiza. Pero Marx reconoce
que pueda haber modos de producción fuera de esta secuencia y que no deriven en el capitalismo. De hecho, hay textos de Marx que analizan esa cuestión. Y Marx hace mención a un modo de producción particular que es muy importante, porque la mayor parte de la humanidad, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, vivió bajo ese modo de producción, que es el modo de producción asiático. El modo de producción asiático tiene que ver con el esquema de relaciones sociales de producción que se dan en una formación social donde la producción de alimentos requiere de la construcción de grandes obras de infraestructura para la administración del agua. De ahí que la forma política que se deriva del modo de producción asiático, algunos autores la denominan imperios hidráulicos. Y hay tres ejemplos concretos, tres ejemplos históricos concretos, paradigmáticos, no son los únicos por supuesto, pero hay tres ejemplos históricos paradigmáticos de modo de producción asiático, que son el imperio egipcio, el antiguo Egipto, el imperio chino y el imperio incaico. El imperio egipcio, como sabemos, el ritmo de los cultivos estaba regulado por las crecidas del Nilo. Las crecidas del Nilo implicaban la construcción de obras de infraestructura para administrar los flujos de agua en las crecidas y después en las bajantes del río. Eso es algo que necesariamente hay que hacer de forma colectiva, mediante la organización y la administración de grandes contingentes de personas trabajando en forma coordinada. Por eso dan lugar a sistemas políticos fuertemente centralizados, como por ejemplo era el sistema político de los faraones de Egipto. El imperio chino, entre la China imperial, entre la China clásica, la que se desarrolló en torno de las cuencas de los ríos azul y amarillo, tenía su base de sustentación en el cultivo de arroz. El arroz se cultiva en pantanos. No se puede cultivar arroz en parcelas individuales. Lo que se requiere es administrar el regadío en grandes superficies de agua que tienen que tener un nivel de agua muy preciso para que la productividad de las tierras del cultivo de arroz fuera suficiente para alimentar a la población. Nuevamente, el imperio chino dio lugar a un sistema político fuertemente centralizado en el emperador. Y el otro ejemplo es el imperio incaico, donde lo que se necesitaba administrar era el agua de deshielo, que provenía de el derretimiento de las cumbres nevadas de los Andes, en el verano. Bueno, ¿qué hicieron los quechuas en ese sentido? O todos los pueblos integrados bajo el imperio incaico. Crearon el sistema de terrazas de cultivo, que administraban el agua de deshielo que bajaba desde la cima de las montañas. Eso era una obra de infraestructura muy compleja, muy grande, que también requería la organización de grandes contingentes de mano de obra y también dio lugar a un sistema político fuertemente centralizado en el Inca. Curiosamente, pero no casualmente, los tres sistemas políticos eran sistemas políticos teocráticos. El emperador era considerado un dios. Los tres sistemas tenían una base material similar. El modo de producción asiático estaba fuera de esta secuencia de comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Dijimos que entre estructura y superestructura se establece una relación dialéctica. ¿Cómo es esa relación dialéctica? Bueno, ustedes tienen en la bibliografía un texto para leer, que es un clásico, que es el prefacio a la contribución a la crítica de la economía política, que es una obra previa al Capital, pero donde ya se plasman muchas de las ideas que después Marx volcaría en el Capital. Ahí Marx establece una relación en la cual es la estructura la que ejerce la influencia predominante sobre la superestructura. Marx dice que la estructura evoluciona más rápido que la superestructura. ¿Cómo evoluciona? Bueno, evoluciona mediante la resolución de la contradicción entre sus componentes. Evoluciona en forma dialéctica. La estructura tiene contradicciones internas, y en ese proceso de resolución de sus contradicciones internas, la estructura se va transformando en una estructura distinta. Y la superestructura suele quedarse rezagada con respecto a la estructura. Y muchas veces la superestructura se termina convirtiendo en un obstáculo para el pleno despliegue de las relaciones sociales de producción que se dan a nivel de la estructura. Entonces,
lo que suele pasar es que tiene lugar un cambio político que da lugar a una modificación de la superestructura. Un cambio político y un cambio cultural que da lugar a una modificación de la superestructura, pero que surge desde la estructura. Es la estructura la que tironea la superestructura para que se modifique. Este cambio puede ser revolucionario o no, puede ser gradual, puede ser reformista. Pero en ningún momento Marx plantea que esa relación entre estructura y superestructura sea unidireccional. Marx dice acá que la esfera material es la que ejerce la influencia predominante en la esfera de las ideas, no obstante lo cual la esfera de las ideas sigue ejerciendo una influencia sobre la esfera material. Pero lo que dice Marx en este punto, año 1859, faltaban todavía 18 años para la publicación del primer tomo del Capital, 8 años para la publicación del primer tomo del Capital, Marx dice que en la esfera material la que ejerce la influencia predominante sobre la esfera de las ideas. Pero que hay una influencia de las ideas sobre la esfera material, pero que tiene menos peso. Esta forma de pensar fue posteriormente modificada por el propio Marx. Es el propio Marx el que matiza esta influencia predominante entre la esfera de las ideas y la esfera material. Después también Engels matiza esta visión de influencia mutua entre esfera material y esfera de las ideas. Engels tiene un texto, es una monografía que se llama El socialismo utópico al socialismo científico, donde plantea estas cuestiones y discute estas cuestiones. Y también hay un texto célebre de Engels que ustedes tienen en la bibliografía, que es la carta de Engels a Bloch, donde esto lo aclara expresamente. Que el propio Marx y él mismo tienen al principio una visión que es fuertemente materialista y que después va matizándose hacia posiciones más próximas al idealismo, que no implican que dar vuelta a esa relación, sino que tanto Marx como Engels, sobre el final de su desarrollo intelectual, conciben que la esfera material y la esfera de las ideas se influyen mutuamente de manera bastante equilibrada. Y después, por supuesto, es Gramsci quien matiza esta cuestión y le da una importancia muy grande a la esfera de las ideas, no subordinándola a la esfera material, pero tampoco hace lo contrario. O sea, dice, cuidado con subordinar la esfera de las ideas a la esfera material, pero tampoco subordina la esfera material a la esfera de las ideas, ¿no? Y plantean de nuevo una relación equilibrada entre estructura y superestructura, entre materia e idea. Lo que está en discusión acá, esto es una discusión que dentro del marxismo todavía está abierta. Lo que está en discusión acá es hasta qué punto el pensamiento del ser humano es autónomo con respecto al medio material circundante y qué capacidad de transformación tiene el ser humano con respecto al mundo material circundante. Si asumimos una postura en la cual el pensamiento es un mero reflejo del mundo material circundante, el ser humano no tiene libertad. Y la voluntad transformadora del ser humano es nula. Hay posiciones marxistas que se paran en este punto. Hay vertientes del marxismo que se paran en este punto. Esto, curiosamente, esta fue la doctrina oficial del marxismo en la Unión Soviética, lo que se conocía como el Diamat, que estaba plasmada en un libro clásico, que es el Ensayo Popular de Sociología, de un autor llamado Nikolai Bukharin, publicado en torno a 1920, que fue la doctrina oficial del marxismo en la Unión Soviética, la interpretación oficial del marxismo en la Unión Soviética, sobre todo en la etapa stalinista. No es casual esto. O sea, una visión completamente materialista, unilateralmente materialista,
del marxismo, termina convirtiendo al marxismo en una ideología conservadora. ¿Qué dicen estas visiones materialistas y objetivistas del marxismo? La esfera material evoluciona por sí sola, impulsada por las leyes de la dialéctica. No hay que hacer nada para que venga el socialismo, porque el socialismo va a venir solo. Eso es lo que dicen las visiones objetivistas o materialistas del marxismo. En definitiva, reducen a los sujetos políticos a un rol completamente pasivo. Ahora, no es casual esto. Cuando uno está en el poder, necesita de una doctrina conservadora. Esto hace del marxismo una doctrina conservadora. Trata de desactivar la iniciativa política de los sujetos. Una visión del marxismo unilinealmente materialista desactiva la iniciativa política de los sujetos. Sobre esto, contra esto, advierten tanto Marx como Engels como Gramsci. Cuidado con las visiones mecanicistas economicistas o con las visiones excesivamente materialistas, porque se terminan convirtiendo en posiciones conservadoras. La respuesta a eso es verdad que el pensamiento del ser humano está condicionado por el medio, pero no está determinado por el medio. El pensamiento del ser humano tiene ciertos grados de libertad y mediante la acción que está precedida por el pensamiento, el ser humano puede transformar a partir de una iniciativa de su voluntad el medio material circundante. Esta es la idea de Gramsci. La transformación de una determinada estructura social y de una determinada estructura política requiere de una visión del mundo que me indique la dirección en la cual tiene que ir esa transformación. Eso está en la esfera de las ideas, eso está en el plano de la superestructura. Y desde el plano de la superestructura se inicia el movimiento hacia una transformación de la esfera material. O sea, en definitiva, lo que está en discusión acá es cuáles son los grados de libertad del pensamiento humano y de la voluntad humana. ¿Cuáles son los grados de libertad de la voluntad humana? Bien, con esto concluimos la parte introductoria de Marx. Bibliografía para esta parte, bueno, la que está descrita acá, tienen prefacio a la contribución a la crítica de la economía política, texto que hemos citado, un apartado del capítulo 1, del tomo 1 del Capital, que habla del carácter fetichista de la mercancía y su secreto. El concepto de fetichismo en Marx es muy importante. Fetichismo es hacer aparecer como atributo de las cosas hechos que en realidad son la expresión de relaciones sociales. Ejemplo, la propiedad privada. Uno puede, en una visión superficial, uno puede considerar que la propiedad privada es una relación entre el propietario y la cosa de la cual es dueño. No es así. La propiedad privada es una relación social que se establece entre el propietario de una cosa y quienes no son propietarios de esa cosa, que tienen que reconocer el derecho del propietario sobre la cosa. Eso es lo que fundamenta una relación de propiedad. Ejemplo de expresión fetichista. ¿El beneficio es la retribución del capital? No, el beneficio no es la retribución del capital. El beneficio es la retribución de los capitalistas. El capital en sí no recibe ningún beneficio. Las máquinas no se presentan a la asamblea de accionistas a cobrar dividendos. Bien, esto está muy bien descrito en este apartado del tomo 1 del Capital y tiene que ver con el concepto hegeliano de naturaleza relacional de los componentes de un sistema. La ideología alemana, que habla de la necesidad de una idea que dé coherencia a la estructura, de un sistema de ideas que dé coherencia a la estructura, y un texto de Francisco Zamora que es muy didáctico en relación al concepto de idea. Bueno, con esto concluimos la clase de hoy. Muchas gracias.